Si te escuchamos. Sí, ya comenzaron a concentrarse algunos gremios aquí en la explanada de la Intendencia y nosotros ya estamos con el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellanos, bueno, para hablar de esta situación, de este planteo y de este análisis que hizo el Instituto respecto a los salarios de nuestra población, se puede decir así. Hay un dato que es bastante alarmante, ¿verdad? Y es que unas 120.000 personas ganan unos 7.000 pesos en la mano. ¿Cuáles son esos datos a grandes rasgos, evidentemente, que arrojó el estudio? Bueno, en primer lugar, buenos días a toda la teleaudiencia, a la gente que está en el piso. Estamos haciendo en este momento, una concentración de un conjunto de gremios privados. Yo diría de cara un poco a lo que va a ser la negociación colectiva, los consejos de salario que se inician a mediados de año. Sin duda, nosotros en el día de ayer presentamos un informe sobre la realidad salarial, fundamentalmente teniendo en cuenta, en qué piso estamos, cómo está parado hoy los trabajadores uruguayos y de esa manera, ver cómo se va a dar la negociación. Nosotros tenemos que partir de la base que en Uruguay hay aproximadamente 1.600.000 trabajadores en muchas formas, y trabajadores en dependencia, asalariados tipos, hay trabajadores por la cuenta, hay trabajadores unipersonales, es decir, todo eso hace un universo que hay aproximadamente 1.600.000 trabajadores. De esos, uno de cada cuatro, es un 25% de esos trabajadores, no están amparados en la seguridad social, es decir, son trabajadores informales, que ese es todo un problema, no tienen acceso a la seguridad social, no tienen acceso a la salud, es decir, tenemos una situación ahí, en primer lugar, importante, que uno de cada cuatro no aporta a la seguridad social. Y después tenemos un universo que tenemos efectivamente unos 120.000 trabajadores que ganan promedialmente unos 8.000 pesos por mes. Es decir, si hablamos de 1.600.000, estamos hablando cerca de un 8% de los trabajadores uruguayos que ganan menos ese dinero. Menos de salario mínimo. O en el límite. En el límite, porque el salario mínimo hoy está en 10.000 pesos, es decir, el salario nominal. Si yo le hago los descuentos, porque ningún trabajador los cobra en la mano, es decir, eso me da un poquito menos de 8.000 pesos. Pero si yo hago un ejercicio mayor y agarro y digo, y pongo una barrera en 15.000 pesos, es decir, 15.000 pesos nominales, 15.000 pesos en la mano, ahí la cifra se me trepa de un 8 a un 40%. Es decir, casi la mitad de los trabajadores uruguayos ganan menos de 15.000 pesos en la mano. Y si hago un ejercicio y levanto un poquito más la cifra y la pongo en el entorno de los 20.000 pesos, trepa el 60% de los trabajadores uruguayos. Es decir, mucho más de la mitad reciben salarios menores de 20.000 pesos. Y cuando hablamos de la familia, Castellanos, y hablamos de la canasta básica, ¿qué tanto se puede cubrir? Bueno, sin duda, de cualquier manera hay que hacer objetivo también que el salario ha mejorado, eso sin duda. En estos últimos años el crecimiento del salario ha tenido importante avance más allá de esta cifra. Hay que tener en cuenta que también una cosa que es importante cuando yo analizo la familia, que como creció el empleo, hoy en el grupo familiar trabajan casi todos, es decir, tengo una muy poca desocupación. Antes trabajaba la jefa o el jefe de familia. Hoy yo diría que en el grupo familiar trabajan más y eso mejora desde el punto de vista de los ingresos al grupo familiar. Pero uno piensa, dos personas que ganan 15.000 pesos en la mano, 30.000 pesos por mes, tienen que pagar un alquiler, el alimento. No, sin duda, tenemos una situación preocupante, es decir, el país ha mejorado, ha crecido, pero todavía tenemos realidades que tenemos que transformarlas. Por eso nosotros en esta negociación que se iniciará a mitad de año, nuestra prioridad van a ser los salarios sumergidos y el salario mínimo nacional. Cuando hablamos obviamente de estos salarios bajos, ¿a qué rubros nos referimos? Fundamentalmente hablamos de hombres y mujeres, discriminemos un poquito. Yo diría que el 70% de los salarios sumergidos en esas cifras que estábamos hablando está concentrado básicamente en tres sectores. Está concentrado en los trabajadores domésticas, que pese a haber tenido convenio colectivo sigue siendo un sector castigado. Están los trabajadores rurales y está en una amplia gama de trabajadores de comercio y servicio, es decir, lo que son almacenes, bares, hoteles, tiendas, supermercados. Y si yo digo que esos tres sectores son los más castigados, ya ahí por sí solo te das cuenta que son inmensamente mujeres. Trabajadores domésticos, la mayoría son mujeres.
en la actividad comercial es tremendamente mayor la cantidad de mujeres. Entonces, ahí tenemos una brecha de desigualdad también del punto de vista de género. Si yo hago también una brecha de desigualdad etaria, y los más castigados son los jóvenes, entre 18 y 25 años, yo por ejemplo hoy tengo, si en el país hoy la desocupación es un 6%, entre los jóvenes de 18 y 25 años trepa casi al 20%. Es decir, 1 de cada 5 jóvenes están sin trabajo. Muchas gracias, Castellanos. Bien, cifras evidentemente que llaman la atención, teniendo en cuenta además la recuperación que ha tenido el país en estos últimos años. Como lo decíamos, muchos gremios, lo puede mostrar nuestro camarógrafo, están llegando en estos momentos aquí a la explanada de la Intendencia para que es la concentración aquí, que luego va a ser una marcha hasta llegar hasta 18 y Andes, donde se va a leer la proclama por parte del PIT-CNT.